Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Vamos a estar en pie para leer este versículo. Juan capítulo 19, versículo 17. Leo la palabra del Señor y dice así: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Oramos. Padre, este es el momento en que como predicador más necesito de tu ayuda, Señor. Los predicadores muchas veces, impulsados por la pasión dentro de nosotros, algunas veces decimos como Isaías: envíame a mí, yo iré. Pero también es una realidad que algunas otras también nos sentimos un poco bajos y decimos como Jeremías: no hablaré más en el nombre del Señor. Todo esto pasa porque somos humanos, Padre, y fallamos. Y tenemos la gran responsabilidad de hablar de tu palabra perfecta, siendo imperfectos, Señor. Pero en estos momentos te pido que de mis labios salga, Señor, con entendimiento, la palabra y el consejo, la instrucción para todos los que estamos aquí. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Evangelio de Juan, sermón número 41. ¿Qué les parece? 41. Le doy muchas gracias al Señor, hermanos, porque hoy que nos toca celebrar la Cena del Señor, nos toca hablar de este tema tan sublime que he titulado La crucifixión de Cristo. La crucifixión de Cristo, para los que toman notas. Para ponerlos un poco en contexto, en los temas pasados vimos los juicios de Jesús. En medio de esos juicios, la inocencia de Jesús brilló a su máximo esplendor, pero la maldad de los hombres opacó esa inocencia y lo declararon culpable de una forma injusta, yendo en contra de la verdad. En el último verso de nuestro tema pasado, lo que aprendimos fue que tras un estira y afloje entre Pilato y los líderes judíos, Pilato acabó entregándoles a Jesús y ellos se lo llevaron, dice, para ser crucificado. Por tanto, hoy hablaremos de esa crucifixión, la crucifixión de Cristo. Este evento, hermanos, de la crucifixión de Cristo es el clímax de la historia de la redención de los pecadores. La cruz es la expresión suprema del amor de Dios y al mismo tiempo también es la manifestación suprema de la depravación humana. El saber que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros a la cruz del Calvario es una manifestación grande de amor. Y al mismo tiempo también ver, hermanos, que las criaturas crucificaron a su Creador, pues nos deja ver también hasta qué punto puede uno llegar como persona, como humano, en la depravación y en la maldad.
Nuestro primer encabezado lo titulé Jesús es crucificado. Vamos a ver varios encabezados y vamos a ir dividiendo el pasaje en secciones estratégicamente para terminarlo hoy, porque vamos a ir hasta el verso 42, vamos a terminar el capítulo. Pero si hacemos una buena división de los versos y una explicación concisa de cada sección, bien podemos avanzar un buen tramo. Lea conmigo por favor el verso 17 una vez más, pero ahora vamos a leer el 18 también. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. ¿Okay? La primera frase que vamos a ver, hermanos, es que dice, hermano, que Jesús salió cargando su cruz. Sabemos que lo iban custodiando, hermano, los soldados romanos, un séquito de hombres lo estaban rodeando, porque por lo general ningún hombre condenado a la crucifixión llevaba su cruz de buena gana, y si no fuera custodiado por un grupo de gente que con lanzas y con espadas lo presionaban, pues la persona condenada al menor descuido de quienes lo estaban acompañando podría escapar. En este caso, hermanos, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, en realidad no era necesario este grupo de soldados que lo estaban rodeando, porque Él voluntariamente decidió llevar la cruz y no pensaba escaparse. Así estaba escrito, Él iría a la muerte como un cordero sin abrir su boca, y sin oponer resistencia caminaría de una forma sumisa ante su Padre delante de sus trasquiladores, dice la palabra. El procedimiento romano normal forzaba al prisionero a cargar su cruz sobre sus hombros, pero a Cristo lo crucificaron no porque lo forzaron, lo crucificaron porque Él lo permitió. Nadie lo obligó a salvarnos, nos salvó por amor de nuestras almas. Hay una perspectiva falsa acerca de Cristo, hermanos, que enseña que la muerte de Cristo fue un accidente. Dicen que Jesús realmente fue un revolucionario, un hombre que vino a tratar de derrocar al imperio romano, que ese era su objetivo principal, pero que las cosas le salieron mal y que entonces acabó muerto. Prácticamente le salieron mal sus planes desde este punto de vista, que es, por cierto, una de las perspectivas falsas más peligrosas que existe, porque pone a Cristo en la categoría de un simple hombre que lo que vino a hacer fue una revolución política, cuando en realidad Cristo era el Dios encarnado que vino a imponer un reino espiritual en el corazón de cada una de las personas. Dice que el lugar al que se dirigía se llama de la calavera, o en hebreo Gólgota. Jesús salió fuera de Jerusalén, así estaba profetizado. En Levíticos 4:12, 16, 27, dice que los sacrificios por el pecado tenían que hacerse fuera del campamento. Esto no es una alegoría mía, no estoy diciendo esto significa así porque yo lo digo, sino que Hebreos 13, 11 y 12 lo confirma, diciendo que esta es la razón por la que Cristo caminó con su cruz una distancia y salió de la puerta y salió de la ciudad para dirigirse a este monte en donde Él fue crucificado. Entonces, Hebreos nos da realmente la razón teológica del por qué Jesús padeció fuera, dice, de la puerta de la ciudad, porque así estaba escrito, así era como eran ofrecidos en sacrificio, valga la redundancia, los sacrificios por el pecado del pueblo, y Cristo vino entonces a hacer el sacrificio por el pecado del mundo, y de igual manera salió fuera de las puertas, fuera de la ciudad. La palabra calavera es de donde nosotros tomamos la palabra calvario. Calavera quiere decir, obviamente, un cráneo, ¿no?
una osamenta, una cabeza. Eso es lo que significa. Y en latín se dice Calvario, y hay varias teorías sobre por qué este nombre se llamaba así. Algunos dicen que la razón era porque ahí algunas veces se encontraban calaveras expuestas en el terreno, en el suelo. Hay gente que dice que esto es imposible porque eso era algo abominable para los judíos. Ellos de hecho tenían una ley que las personas tendrían que ser por fuerza sepultadas de una manera correcta, y tratando de que los animales, aquellos que son animales de rapiña, no fueran a excavar para extraer los cuerpos. Una teoría un poco más aventurada dice que la razón fue porque en un tiempo ahí se encontró la calavera de Adán. Esto es muy poco probable, no existía el ADN, Adán no había dejado el ADN suyo en un banco de ADN y no había probabilidad de que un forense dijera esta es la osamenta de Adán. Todos se inclinan a que lo más probable es que en este lugar hay una formación rocosa con la forma de una calavera, y por eso entonces se llamaba así el lugar de la calavera. Y vemos la palabra en 3 idiomas: en español calavera, en hebreo Gólgota, que quiere decir lo mismo calavera, y en latín Calvario, ¿no? Como de hecho hay iglesias que se llaman así, Iglesia del Calvario o Monte del Calvario. Porque muchas veces cuando oímos de la palabra Calvario, inmediatamente ¿qué pensamos? En suplicio, ¿no? En sufrimiento. De hecho, cuando alguien la está pasando mal, dice aquí estoy en este Calvario. Pero realmente la palabra no significa suplicio o tormento, ¿no? Sino que significa calavera. Entonces una iglesia que se llama Monte del Calvario se llama en realidad Monte de la Calavera, ¿no? Etimológicamente hablando de la palabra. Y allí dice, le crucificaron. La crucifixión, hermanos, era la forma de ejecución más humillante que existía. Estaba reservado para lo peor de la sociedad, para la parte de la sociedad más baja, para los esclavos, para los bandidos y para los prisioneros de guerra que se rebelaban en contra del gobierno. Pero aún los romanos más malvados, dice la historia, que por lo general no eran crucificados. O sea, el romano más malvado por lo general no era crucificado porque tenía sus derechos romanos que lo protegían. Sí podía llegar a ser crucificado un romano, pero únicamente bajo una orden expresa del emperador. Que él mismo dijera, yo sé que es romano y le vamos a violar sus derechos, pero su acción fue tan grave que crucifíquenlo. Y allí entonces dice que pusieron al Señor. Siempre ha existido una pregunta acerca de por qué, hermanos, Jesús se angustió tanto en la cruz. Él sabía que había venido a eso, él sabía que esa era la copa que el Padre había preparado para él, y sin embargo lo vemos angustiado, sudando gotas de sudor como grandes gotas de sangre, rogándole al Padre en oración, si es posible pase de mí esta copa. Y la gente se pregunta entonces por qué esta fue la postura de Jesús antes de su muerte, cuando la postura de otros mártires, como por ejemplo Policarpo o algunos otros, se dice que cuando murieron cantando. Y la explicación, hermanos, es que ningún otro mártir en la historia de los mártires llevó el tipo de dolor que Jesús llevó en la cruz. Por lo menos 4 tipos de dolor diferente que Jesús llevó en la cruz. Otros mártires, aparte de él, no llevaron estos 4 tipos de dolor. El primero fue el dolor físico. Jesús fue sometido a una tortura insoportable. La crucifixión, la ejecución por crucifixión fue inventada por los persas, pero dicen los historiadores que los romanos perfeccionaron el arte de torturar al crucificado al punto que podía extendérsele la vida lo más posible para que gustara plenamente la muerte en cada segundo. Este tipo, hermanos, era un dolor en su máxima expresión. El segundo tipo de dolor es el dolor de cargar con el pecado. Este dolor no lo ha llevado ningún otro mártir en la historia de la iglesia cristiana, excepto Cristo. Porque cuando un cristiano verdadero, cuando un hijo de Dios peca,
lo que experimenta es un profundo dolor por la culpa, un dolor por haber ofendido a Dios, por haber hecho algo que agrede la santidad de Dios. Cristo entonces llevó el dolor del pecado de millones y millones de seres humanos que Él iba a salvar. Ese dolor fue también diferente del dolor que cualquier otro mártir haya tenido, porque ningún otro mártir ha llevado el dolor de ningún otro ser humano, el dolor del pecado, excepto Cristo. El tercer tipo de dolor fue el dolor del abandono de Dios. Hubo un momento en que Cristo dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Dicen otras versiones. El Padre y el Hijo, desde nuestra teología, son coeternos, quiere decir que siempre han existido. No ha habido un momento en que uno de los dos no ha sido, y siempre han estado juntos en esencia, porque Dios es uno en esencia. Y entonces este momento en que el pecado del mundo está sobre los hombros de Cristo, hay una especie entonces de separación. Obviamente no es una separación total, es imposible, pero en este momento Dios da la espalda a su Hijo, no porque esté desagradado con su Hijo, porque Él haya pecado, sino porque el pecado del mundo está sobre sus hombros. Tampoco es una acción emocional de Dios estar llorando diciendo: ay, no aguanto tanto el sufrimiento de mi Hijo. No, sino que fue una expresión, hermanos, prácticamente de desagrado por el pecado del mundo que estaba sobre Él. Y el cuarto tipo de dolor es el dolor de la ira de Dios. En el dolor anterior del abandono de Dios, Dios le da la espalda a su Hijo por un momento, pero en este tipo de dolor de la ira de Dios, Dios se vuelve entonces sobre su Hijo y desata la furia de su ira a causa del pecado del mundo que está sobre Él. Todo esto es lógico que el Hijo se angustiara de forma terrible, pues siendo santo y sin mancha llevaría el pecado de los hombres. Todos los mártires en la historia de la iglesia han muerto por sus propios pecados y no han llevado el pecado de nadie sobre sus hombros. Cristo murió no por sus pecados, sino por los pecados de millones que Él llevó sobre sus hombros. Aquí está la razón de por qué su angustia. Su angustia viene porque Hebreos 12:3 dice que lo que Cristo llevó fue tal contradicción de pecadores. Es decir, su muerte fue una contradicción. Su muerte como un pecador fue una contradicción porque no ha existido nadie más santo que Él, nadie más perfecto que Él. Y para terminar esta parte dice que con Él crucificaron a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en medio. Estos dos hombres, hermano, estos dos malhechores que están a la par de Cristo, uno a cada lado, nos da un mensaje, ¿no?, acerca de cómo las personas enfrentan o qué las personas deciden acerca del sacrificio de Cristo. Por ejemplo, uno de ellos decidió en este momento arrepentirse y creer en Cristo y fue salvo. Pero otro decidió endurecerse y más bien burlarse de Cristo. Y no necesitamos ser genios, pero sabemos que no se salvó. Sabemos que fue condenado, porque hasta el último momento de su muerte, su actitud fue de rechazo y de burla hacia Cristo. Y ahora vamos a ver el encabezado que sigue, el título escrito sobre la cruz de Cristo. Vamos a leer del verso 19 al 22. Juan, capítulo 19, verso 19 al 22. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. La costumbre era, según la historia, que cuando una persona era condenado a la crucifixión, él iba llevando su cruz y detrás de la persona que llevaba su cruz iba caminando un hombre con un letrero desplegado, donde en ese letrero se podía leer:
el crimen que había cometido esta persona que estaba a punto de ser crucificado. Entonces la gente que no sabía el contexto de lo que estaba pasando, estaban parados ahí en esa procesión de gente y veían pasar al crucificado y luego estaban esperando a que viniera el hombre con el letrero para que, ok, ya entendemos, esta es la razón por la que lo van entonces a matar, están a punto de crucificarlo. Solo que había un problema, Cristo no había cometido crimen alguno. Y entonces es que Pilato, en una postura de querer, digamos, molestar a los judíos, porque la conversación que ha tenido con ellos previamente es hostil, Pilato prácticamente está tratando de vengarse de ellos, porque ellos fueron chantajeados, Pilato fue chantajeado por ellos, le dijeron, si no declaras que este hombre sea crucificado, entonces tú eres enemigo de César. Lo chantajearon, lo presionaron. Lo trataron de manipular para hacer algo que él en realidad no quería hacer, y es por eso que Pilato, sabiendo que Jesús no tenía ningún crimen, declara entonces en este letrero que lo que Jesús era entonces el rey de los judíos. Dice que lo puso en 3 idiomas, en hebreo, en griego y en latín. Estos eran los 3 idiomas hablados en Israel en el siglo I. Hay mucha gente que tiene muchos problemas entendiendo por qué el Nuevo Testamento está escrito en griego. En Israel se hablaba griego en el siglo I y el griego era el idioma más hablado de todo el mundo, y por eso Dios movió a los escritores inspirados por el Espíritu Santo a escribir el Nuevo Testamento en griego, porque no era solamente para los israelitas, sino para todo el mundo conocido de aquel entonces. Los principales se molestan y le dicen, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Como bien anticipó Pilato, les dolió lo que él mandó a escribir. Se molestaron y protestaron y pensaron, Pilato es tan maleable que ahorita lo convencemos que quite ese letrero, pero Pilato en esta ocasión firme dice, lo que he escrito, he escrito. No lo pudieron manipular en esta oportunidad como lo habían estado haciendo antes. Así que este letrero queda entonces ahí como un testimonio de que Cristo, número 1, era inocente, ¿ok? Y número 2, como un testimonio de que aunque ni Pilato creía que fuera el rey, él lo estaba poniendo el letrero solamente para provocar a los judíos, ni los judíos querían que ese fuera el título que se pusiera. Sin embargo, ese título describía a la perfección quién es Jesús. ¿Quién es Jesús, hermanos? Jesús es el Rey de Reyes. Vamos a ver el que sigue. El encabezado número 3, se reparten por suertes la ropa de Jesús. Juan 19, 23 al 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí, mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estos soldados, lo más probable es que no conocen esta parte de la escritura que decía que un día el Mesías, en el Salmo 22, un salmo mesiánico, un día el Mesías iba a ser crucificado y que las personas que lo iban a crucificar iban a desnudarlo, le iban a quitar su ropa y se la iban a repartir por medio de suertes. Sin embargo, sin conocer el salmo, ellos cumplieron a lujo de detalle muchas cosas del Salmo 22. En la crucifixión de Cristo se cumplieron muchas cosas de una forma asombrosa del Salmo 22. En primer lugar, en el verso 1, el clamor de Cristo. Elí, Elí, lama sabactini, gritó Cristo en la cruz. En el Salmo 22:1 dice que Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el verso 12 y el verso 16,
está escrita la furia de los soldados. Dice, me rodearon muchos toros, fuertes toros de Basán me han rodeado. Perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. En el verso 14 y el verso 15, el Salmo 22 describe el dolor físico que llevó Cristo. Dice, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, y mi lengua se pegó a mi paladar. En el verso 16, la perforación de las manos y los pies de Cristo. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Y en el verso 18, que es la parte que estamos viendo, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Es impresionante cómo este salmo, hermanos, describía con tanto tiempo de anticipación exactamente cómo iba a ser la crucifixión del Señor y las vejaciones por las cuales él iba a atravesar en ese momento. Y ahora vamos a ver una acción, hermanos, donde Jesús ama a los suyos hasta el final, como aún en medio del dolor tiene cuidado de los suyos. Jesús ama a los suyos hasta el final. Es el encabezado que sigue. Juan 19, 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Muchas personas estaban ahí junto a la cruz de Jesús. La mayor parte de los grupos que estaban ahí era gente hostil, como por ejemplo los líderes judíos que estaban ahí desafiándolo a bajar de la cruz, los malvados soldados romanos que estaban escarneciéndolo y quitándole su ropa, los transeúntes que dice otro evangelio sinóptico que pasaban por ahí murmurando y moviendo la cabeza cuando lo miraban en la cruz, pero también había un grupo pequeño de seguidores ahí llorando por él. Entre ellos estaba su madre. Pobre María, imagínese. Imagínese el dolor de esta mujer en ese momento. Seguramente en ese momento, parada frente a la cruz, mientras veía a su hijo pues chorreando sangre por todos lados, con grandes tajos de carne desprendidos, algunos dicen que quizás órganos expuestos a causa de los latigazos. Quizás vino a su memoria que hacía unos 33 años antes, ella había llevado a Jesús al templo a presentar cuando era un bebé. Y cuando lo llevó al templo a presentar cuando era un bebé, un anciano que se llamaba Simeón le dijo algo. Le dijo, a causa del sufrimiento de tu hijo, un día una espada va a atravesar tu corazón. Y ese momento había llegado. ¿Sabe que a veces los evangélicos nos hemos vuelto tan anticatólicos que no queremos decir nada bueno de María, ¿verdad? Nada bueno, no sea que me confundan con católico. Pero, hermano, esta mujer no era cualquier mujer. ¿Dios escogió a cualquier mujer para que naciera el Salvador del mundo? No. Dios escogió, dice, a un vaso limpio, una mujer que alcanzó gracia ante Dios. En lugar de que las mujeres protestantes hablen en mal de María con tal de contradecir a un católico, mejor traten de parecerse a ella. Tengamos cuidado, ¿verdad? En cómo nosotros, hermano, vemos estas cosas, porque esta mujer lo que está aquí es dolida, sufriendo, los hijos nos duelen demasiado. Mi hijo a veces no se pone crema y le salen unos pellejitos aquí que nosotros le llamamos padrastros, no sé cómo le llaman en su país, tampoco quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero tiene su historia, por qué se le llaman así a estos pellejitos, y este niño es bien nervioso y siempre los quiere arrancar, y cuando se los arranca en la dirección equivocada, le digo, te estás rasgando hasta arriba, tienes que jalarlos en la dirección opuesta, o déjame yo te los corto, te voy a poner crema, y cositas como esas nos duelen de nuestros hijos, ¿no? Entonces, imagínese, hermano, cómo está en este momento el corazón de esta mujer, ¿no?
Y le dice, cuando vio, dice Jesús al discípulo que amaba y a su madre, le dijo, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. En el momento de la agonía, cuando el Señor, hermanos, está llevando el pecado del mundo y la ira de Dios está reposando sobre él, él todavía se preocupa con ternura y tiene cuidado de los suyos. No temas porque el Señor está contigo. Aún en los momentos más difíciles, hay una razón social de por qué Cristo está haciendo esto. Se cree que María para estas alturas es viuda, Jesús es su primogénito, Jesús es su hijo mayor. Por tanto, si ella es viuda y su hijo mayor está a punto de morir, es probable que quede desamparada, y por eso se la entrega al apóstol Juan, que es el escritor de este libro, y él dice que desde ese día la recibe en casa. Jesús tiene cuidado de nosotros, hermano, hasta el último momento. Y ahora vamos a ver un encabezado que titulé Jesús tiene control de su muerte. Jesús tiene control de su muerte. Verso 28 al 30, Juan 19, 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Tengo sed. Estaba escrito, Salmo 69, 21, que en su momento de muerte le darían a beber vinagre. Es la última profecía por cumplirse en la vida de Jesús mientras Él está vivo. Todavía se cumplen muchas otras después que Él muere, como por ejemplo que lo sepultaron entre los ricos. Pero antes de morir, esta es la última. Jesús está esperando a que llegue este momento en que Él dice, tengo sed, y en el momento en que le dan vinagre, entonces significa que todo ha terminado, porque todas las profecías que tenían que cumplirse mientras Él estaba vivo, se cumplen con esta última y final. Y es entonces que inclinando la cabeza, Juan no nos cuenta tanto el humor de la expresión, pero Mateo 27:50 dice que lo grita a gran voz, consumado es. No murió en debilidad, murió en poder. Había perdido muchísima sangre, había sido lastimado de una forma extraordinaria, pero Jesús ha sido, hermanos, el hombre más hombre que ha existido en esta tierra, el más fuerte, el más valiente. ¿Y sabe qué? No es un grito de lamento. Jesús no está diciendo, me están matando. He aquí, inclino mi cabeza, entrego mi espíritu y muero. No, Jesús está diciendo, cuando dice consumado es un grito de victoria, porque la misión que el Padre le dio la ha terminado. Por eso dice, consumado es, siendo obediente hasta la muerte. Consumado es todo lo que me dijiste que yo dijera, todo lo que me dijiste que yo hiciera, yo lo he terminado en todos sus detalles. Controló el día de su muerte, hermanos, hasta el final. Cuando Cristo estaba en la cruz, yo puedo pensar esto, la muerte andaba merodeando por ahí, pero no se lo podía llevar. No se lo podía llevar. Porque la muerte no podía matar al autor de la vida. Fue Cristo que le dijo a la muerte, llévame. La muerte no andaba buscando a Cristo, la muerte andaba huyendo de Cristo. Pero a nosotros sí nos anda buscando. Sí, porque es que nosotros no somos el autor de la vida. A nosotros sí nos anda buscando. Y si no fuera por la misericordia de Dios, hace tiempo ya habríamos sido cortados. Pero la muerte vino solamente cuando Cristo dijo consumado es, y dice que Él entrega su espíritu. No le es quitado por la muerte, sino que Él entrega su espíritu. Él muere voluntariamente. Tuvo control de su muerte hasta el final, cuando acabó toda su obra. ¿Sabe que nosotros no tenemos control de nuestra muerte? Dice la Biblia en Eclesiastés. Nosotros no tenemos control de eso. Esa es la razón por la que muchas personas cuando mueren dejan proyectos sin terminar, palabras sin decir,
perdones sin pedir, relaciones sin restaurar, testamentos sin hacer. Luego los hijos se están matando por un terrenucho. Porque como no tenemos control sobre la muerte nos sorprende y nosotros luchamos y la rechazamos y decimos, no me lleves. Pero cuando ella dice, te vas, te vas. Cristo, hermanos, no dejó nada por decir, no dejó nada por hacer, no dejó un proyecto sin terminar, porque Él hizo todo lo que su Padre le mandó hacer. Y cuando Él quiso, Él dijo, entonces, consumado es, y entregó, hermanos, su espíritu. Yo sé que nosotros no podemos controlar, hermanos, el día de nuestra muerte, pero ¿sabe qué sí podemos controlar? Vivir cada día para la gloria de Dios. Vivir, hermano, tratando siempre de tener relaciones sanas con los demás. Para que no quedemos en ese día postrados con remordimientos, con culpas. Ay, hubiera hecho esto. Les hubiera dicho a mis hijos que los amaba. Le hubiera pedido perdón a fulano, a fulana, que no lo amo, que estoy resentido contra esa persona. Hubiera yo vivido para la gloria de Dios, desperdicié mi tiempo. No podemos controlar el día de la muerte, pero sí podemos vivir cada día tratando de decir, Señor, si hoy tú decides que yo me voy, puedo decir que he hecho tu voluntad y me he esforzado para vivir para tu gloria. Había que hacer algo y había que confirmar la muerte de Jesús. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La confirmación de la muerte de Jesús, Juan 19, 31 al 37. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio. Y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. ¿Sí ve? Todavía con su muerte sigue cumpliendo profecías. No serían sus huesos quebrados, mirarían al que traspasaron. Pero la última profecía mientras estaba vivo era que le darían de tomar vinagre y todo habría terminado. Dice que este es un día especial, es un día de gran solemnidad. Históricamente se ha estudiado, aquellos que son expertos en los calendarios, hermano, y que observan los astros y que pueden determinar que en el año tal, antes de Cristo, hubo un eclipse y que duró tanto, y son los mismos que pueden determinar que en un futuro habrá un eclipse y que será parcial o total en tal o cual parte del mundo y que durará tanto. Bueno, estas personas han llegado a la conclusión entonces de que este día fue un día en que cayó entonces la Pascua y se estaba celebrando la Pascua. Y es que aquí mismo lo dice, ¿no? Pero por si no lo creemos, porque está la gente que no entiende por qué Jesús, si murió el viernes y resucitó el domingo, ¿dónde están los 3 días? Que no me cuadran, los 3 días, porque viernes, sábado un día, domingo 2 días y entonces el domingo resucitó y son 2 días. Cuando no entienden la forma de medir el tiempo de los hebreos, de los israelitas en aquel entonces, que le llamaban un día a cualquier porción del día, aunque fuera 1 hora o 2 horas. Y hay un debate por ahí. Cada vez que viene la Pascua en marzo, abril, un montón de sectas comienzan a atacar. A ver, dime dónde están los 3 días que Cristo estuvo en la tumba, porque él dijo que tal como el profeta Jonás estuvo en el vientre del pez, así va a estar 3 días y 3 noches. Si quieren por fuerza que den entonces 72 horas, porque esos son 24 por 3, 72. Pero esos son errores, es ignorancia de conocer a detalle las Escrituras. El objetivo de quebrarle las piernas era que murieran más rápido, porque estaban colgando y mientras estuvieran reposando sobre sus piernas todavía alcanzaban a impulsarse para
traer una bocanada de aire a sus pulmones, pero sin piernas, entonces se quedaban colgados y su diafragma colapsaba y comenzaban entonces a luchar para respirar y morían de asfixia en poco tiempo. Pero a Jesús no fue necesario quebrarle las piernas y la razón es que Él ya está muerto. Los otros dos malhechores están vivos. Y alguien diría, uy, eran más fuertes que Jesús. Mira, Jesús no aguantó nada. No, lo que pasa es que Jesús no lo mataron. Él decidió morir. Cuando acabó su obra, Él decidió irse. Cristo ya estaba muerto. Dice que entonces, para comprobar que estaba muerto, le abren el costado con una lanza. Los soldados romanos eran expertos en determinar quién estaba muerto y quién estaba vivo, porque hay un mito que dice que Jesús nunca resucitó. ¿Y por qué nunca resucitó? Jesús no resucitó porque Jesús en realidad no murió en la cruz, estaba desmayado. Entonces Él no pudo haber resucitado porque nunca murió. Sin embargo, tanto bíblicamente como médicamente, Jesús está comprobado que murió. Bíblicamente porque estos soldados no eran cualquier soldado. Si ellos no hacían bien su trabajo, podían pagar con su vida, morían ejecutados. Eran expertos en determinar cuando alguien estaba muerto. Entonces ahí está la respuesta bíblica. Pero también médicamente, el hecho de que cuando fue traspasado con la lanza haya brotado sangre y agua, dicen los médicos que es porque seguramente a causa del estrés y la presión tan grande que llevó, su corazón estalló. Y no acabamos de leer en el Salmo 22 cuando dijo, mi corazón se derramó entre mis entrañas. Y esa es la razón por la que entonces cuando es perforado, mucha agua y mucha sangre sale de su cuerpo. Y por último, la sepultura de Jesús, Juan 19, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos y con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos, y el lugar donde había sido crucificado había un huerto en este lugar. Y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Qué le parece? El Cordero de Dios muere en el día de la Pascua. Tal y como cada Pascua se escogía un cordero, lo más perfecto que fuera, pero nunca era perfecto, porque después del pecado nada hay perfecto, solo Cristo. Y no se le quebraban sus huesos al animalito, y se comía con hierbas amargas, y se comía con panes sin levadura, y se celebraba. Pero ahora el verdadero Cordero de Dios, tampoco se le quiebran sus huesos, muere sin pecado, lo cual habla de los panes sin levadura, y muere en un gran tormento, en un gran dolor, de lo cual hablan las hierbas amargas. Y por tanto cumple a la perfección y no hay más sacrificios que hacer. No hay más sacrificios que hacer. Porque Él nos salvó. Y nuestra salvación está completa en Él. No hay absolutamente nada que le puedas añadir a tu salvación. Si tú eres hijo de Dios, si has nacido de nuevo, el Espíritu Santo habita dentro de ti, Jesucristo habita dentro de ti, el Padre habita dentro de ti. Dice que estos dos hombres, José de Arimatea y Nicodemo, estos hombres eran importantes cuando los vemos a ellos en la Biblia. No eran cualquier persona, por lo menos Nicodemo se cree que era parte de los líderes judíos. José de Arimatea, un hombre rico. No fueron durante la vida de Cristo, no fueron abiertamente sus discípulos, sino como en secreto. Nicodemo se acuerda cuando se encontró con él y el Señor le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Aquí podemos entender que Nicodemo fue afectado de una forma muy tremenda por esa noche en que habló con Jesús.
Y quizás todos estos meses, todos estos años ha estado meditando, y cuando Cristo muere, se hace parte de este grupo que entonces lo bajan de la cruz, piden el cuerpo a Pilato, lo preparan para la sepultura. Pero hasta aquí, estos dos hombres todavía tienen un problema. ¿Cuál es? El problema es que están preparando a Jesús como que Jesús no va a resucitar. Había en su corazón todavía imperfección en su fe. Porque si ellos hubieran estado seguros, tal y como Cristo les dijo, Él lo dijo muchas veces, el Hijo del Hombre será crucificado, pero se levantará de entre los muertos. Entonces no hubieran hecho toda esta preparación de las especias y todo este protocolo judío que se seguía para con los muertos, tratando de alargar un poco el tema de la corrupción de la carne. Y ellos no lo sabían a ciencia cierta, pero realmente lo que estaba a punto de suceder transformaría al mundo para siempre. Y eso es que Cristo se levantó de entre los muertos. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.